Este es un breve informativo de Esquina 32 Noticias. En información internacional, el Papa León XIV insta al gobierno de Estados Unidos a no intentar derrocar al gobierno de Nicolás Maduro por la vía militar. El Papa instó al gobierno de Trump a no intentar derrocar a su homólogo. Declaró que sería mejor intentar el diálogo. En más noticias en el mundo, Estados Unidos tiene un plan de contingencia para todo, incluso ante la posibilidad de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abandone el país en medio de las actuales tensiones con Washington. Así lo declaró la secretaria de prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson. La funcionaria también confirmó que Estados Unidos realizó 21 ataques. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. Bienvenidos a Hablando Claro, una hora de aprendizaje y crecimiento con expertos en salud, educación, derecho, entretenimiento y más. Información valiosa, consejos prácticos y perspectivas nuevas para mejorar tu vida. Síguenos y aprende con nosotros. La hora del aprendizaje comienza ahora. Hablando Claro con Carla Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Esquina 32 Radio. Bienvenidos a Hablando Claro. Mi nombre es Carla Cuevas. Saludo a mis compañeros de cabina y desde luego a toda esa gente bonita que nos sintoniza en ambos lados de la frontera. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar que ya estamos en diciembre, la gastadera, la comedera y después de diciembre viene la cuesta de enero. Hay que pagar placas, predial, la hipoteca, las tarjetas y un sinfín de deudas que podamos estar por ahí ya casi ahogándonos. Si están pensando en pedir un préstamo, es importante que antes de firmar cualquier cosa se informen para evitar fraudes, intereses abusivos y sobre todo contratos engañosos. Si esas letras chiquitas que son muy peligrosas. Se dice que en México hay millones de hecho de personas solicitan préstamos cada año, pero muy pocos conocen pues sus derechos. Sabemos a lo mejor las obligaciones, pero no los derechos en frente a instituciones financieras, por ejemplo. Hoy en Hablando Claro vamos a conversar porque es importante saber nuestros derechos al solicitar un préstamo. Y hoy en Hablando Claro nos acompaña aquí en cabina el licenciado Diego Eduardo Sauceda Escobar, quien es especialista en Derecho Mercantil y viene a platicarnos y explicarnos de la manera más digerible en qué nos tenemos que fijar en cuestiones de solicitar un préstamo, por ejemplo. Bienvenido, licenciado. Carla, hola, muy buenas tardes, te agradezco y saludo al público, es un gusto estar aquí presente. Perfecto. Entonces, bueno, pues empezamos. Sí, muchísimas gracias por venir, pero sí quisiera que para empezar, con gusto. El derecho mercantil, ¿dónde lo vivimos cotidianamente? ¿Dónde está presente que a veces ni nos damos cuenta? Ok, el derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula todos los actos relacionados al comercio y suena muy técnico. La realidad es que todas las personas en nuestro día a día estamos ligados al comercio. Sí, desde luego. Y te explico las materias más comunes, ¿no? Por ejemplo, el derecho bancario. Suena demasiado complejo y la mayoría de las personas van a decir, no, yo no tengo nada que ver. Pero si pides un préstamo a un banco, si tienes una hipoteca a través de un banco, si tienes un crédito automotriz a través de un banco, eres sujeto de ese derecho. O hasta seguros, ¿no? Que a veces también nos brindan. Tienes un seguro de vehículo, un seguro de casa, un seguro de vida. De vida. Por supuesto, es parte del derecho mercantil. Inclusive, si tienes un negocio, tienes una marca y deseas registrarla, por supuesto que es parte del derecho mercantil, esa parte, y es importante porque si no, cuando llega el éxito, se puede volver un conflicto. Claro. Y son parte del día a día cuidar esos puntos, ¿no? Entonces, el derecho mercantil lo vivimos en el día a día, lo vivimos con todo lo que hacemos prácticamente, ¿no? Y de ahí la diferencia de saberlo identificar cuando estamos enfrente de él, ¿no? Lo más importante, ¿por qué? Sobre todo con los actos de comercio, pues ahí ya... Totalmente, ¿por qué? Porque si no lo identificamos, para nosotros no le damos importancia, pero si lo identificamos, sabemos que tiene una importancia más allá y podemos ponerle atención, como decías, a las letras chiquitas. Y si hay derechos, hay obligaciones. Totalmente, siempre. Y si hay obligaciones, hay derechos. Hay derechos. Y si hay incumplimientos,
pueden ser graves. Entonces hay que ponerle atención a esto. Entonces, como ejemplos cotidianos del derecho, podemos hablar de compras, créditos, servicios financieros. Claro. Todos, yo creo que Todos. está rarísimo que alguien no esté enfrente de eso, ¿no? Exactamente, es más, si soy sujeto de una línea de teléfono, también. Ok. También es parte del derecho. ¿Por qué? Porque si bien yo soy un particular que adquiere esa línea de teléfono con una entidad, al final de cuentas esa entidad es una empresa, es una moral y ella es parte del sujeto del derecho mercantil. Ok. Y en el caso entonces de cómo empezamos a desmenuzar ¿Cómo esto? lo empezamos a desmenuzar? Pues yo creo que lo más básico, ¿no? Es conocer cuáles son los derechos, en este caso de los deudores. Esto yo creo que es el tema más importante. Y como deudor, tienes derecho, sí, antes de ser deudor, a pedir un préstamo, a pedir un crédito, acercarte a una entidad. ¿Qué entidades tenemos que son las más comunes? Pues los bancos. Quiero una tarjeta de crédito, normalmente nos las ofrecen o nos acercamos directamente a la entidad financiera, le pedimos un monto específico y a revisión de ellos, si tenemos los elementos, es decir, si que somos... no está en el buró. Exactamente, y aquí hacemos De un preferencia paréntesis. que no esté en el ¿Qué es buró. el buró? Ajá. Muchas personas se espantan que es A el ver, buró. platícanos y explícanos lo más desmenuzado Lo más posible. desmenuzado posible. Yo creo que es muy fácil. El buró es, vamos a decir que es una entidad que tiene un historial y todos estamos en el buró de crédito. Que es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, digo, Sí, tiene sus años, pero... Tiene sus años, pero realmente no es una figura ni muy conocida hasta que alguien incumple una deuda y entonces le amenazan con un vas a buró de crédito. Pero bueno, no, y ya llegaremos más adelante a ese punto, pero la realidad es que todos estamos en buró de crédito, aún los que sí cumplen. Ah, sí, porque también registran es el parte buen- de un registro buen y un historial. crédito, ¿no? Es correcto. Ok. Entonces, no necesariamente que esté en buró de crédito es malo. Más bien es una calificación crediticia que más adelante lo vemos. Ok. Entonces, partiendo de ese punto, volvemos ahora sí al crédito, ¿no? Entonces, si una persona, sin importar el tipo de necesidad que tenga, solicita un crédito, ya sea bancario o ya sea a través de una línea de crédito, como puede ser un préstamo personal, o puede ser un monto, o puede ser una tarjeta, ¿qué es importante que conozca? Pues bueno, ¿cuál es el monto que le van a prestar? ¿Cuál es el interés que va a pagar? Sobre todo eso, el interés. Totalmente, porque hay intereses disfrazados. Y en algún momento tocábamos lo que es la usura, ¿no? Hay un interés del 5% que es de usura, pero... Aguas con eso, si alguien Sí. les presta y les cobra les cobra más del 5, hablamos usura. Sin embargo, si lo disfrazan en otros conceptos como costo de anualidad total, costo por penalidad de desempleo, etcétera, pues bueno, legalmente pudieran estar en lo correcto. Sin embargo, eso va a acrecentar ese monto y ese monto de deuda va a subir estrepitosamente. Ok, entonces de preferencia si hay pequeños conceptos hay que sumarlos para saber si Totalmente. es algo es atractivo. Normalmente en este tema, que suena una palabra muy compleja, es una corrida financiera. Ok. Más simple es un escenario. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Y en cuánto tiempo lo voy a pagar? Eso sería. Entonces, es pedirle al asesor, tengo por un préstamo, de cuánto es el monto, ok, me das una corrida financiera, me dices cuánto voy a pagar, en cuánto tiempo te lo voy a pagar, qué intereses y la parte más importante, las penas. Ay, sí, Nadie habla de eso, es sí. si no incumplo, ¿qué pasa? Digo, Sí. la esperanza de todos es que en ningún momento exista un incumplimiento. Eso es lo que todos queremos. No, claro, pero pueden haber eventualidades Totalmente. que se nos escapan totalmente de las manos y resulta que pues ya no hay para pagar. Y te voy a poner un ejemplo que todos vivimos, la pandemia. Ah, ándale, para que no están lejos. Ajá. Totalmente. En la pandemia sucedió mucho esto. ¿Qué pasaba? Es decir, había contratos y esos contratos tenían ciertas penas por incumplimiento, Sí, sí. pero no había la economía para ciertas No empresas giraba o para igual las personas. todo. Ajá, exacto. Sí, no Totalmente. giraba la economía. Que sí como hubo debía. entidades que bajaron sus intereses o tomaron ciertas medidas, pero la realidad no fue la regla. Menos el gobierno, ¿no? Totalmente. Ese fue el que Ese menos nos no, apoyó. Ya sé. Pero bueno, Sí, por ahí me tocó ver mucho crédito fiscal. Por ahí. te creo. De Que no son los pagaste, peores. No pagaste, sí, claro. Son los peores. Sí. Que ya creo que tendremos algún punto en los acuerdos conclusivos. Pues sí. Digo, sobre los accesorios. Sí, pero, no todo está No todo, ganado. no todo. Pero bueno, volviendo al tema más habitual, que serían los créditos, Ajá. entonces en este punto sí es necesario que todos lean el contrato completo. Ay, pero es que esa es la cuestión. Digo,
Yo sé que son muy engorrosos, pero sí hay que leer y lo que no entendamos hay que solicitar que nos explique el asesor. Sí, yo lo que recomiendo es preguntarle al asesor 20 veces. Digo, ellos tienen interés de colocar un crédito porque la mayoría se llevan una comisión. Sí, pues sí. Entonces, pues también que hagan su trabajo, ¿no? Que también que expliquen todas las condiciones de ese crédito y recalco por tercera o cuarta vez, las penas. Si no incumplo, ¿cuánto voy a pagar? Si no incumplo, ¿qué porcentaje te voy a tener que pagar? ¿En cuánto tiempo? Y bien, aquí ya entramos en materia un poco más compleja, ¿no? Hay otros tipos de entidades, como lo que son las financieras o las cajas de ahorro popular. Hay aguas con esas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que son más complejas? ¿Por qué? Porque estas no solamente firmas un contrato de préstamo, que es en materia mercantil, también te hacen firmar un pagaré. Y ya estás más amarrado. Sí, ¿por qué? Porque el pagaré es un documento autónomo, exigible y que normalmente tiene aparejado desde inicio como una pedida para pago y garantía, el embargo. Ok. Entonces, hablando de esos temas, es un tema más complejo que cuidar, que ponerle atención, pero especialmente en esas partes. Porque, repito, hay que leer bien y a quién se le pide ese préstamo y ese crédito, ¿no? ¿Y esos pagarés los hacen por el monto ya con intereses? Normalmente sí, ya con intereses y normalmente hasta 1 o 2. ¿Por qué? Porque se aprovechan de las personas. Te digo, oye, pagaré y a veces hasta en blanco me ha tocado verlos. Sí, pues para actualizarlo depende... Se supone la cantidad que hayan adeudado más el impuesto, el interés. El interés y otros conceptos. Otros conceptos que se aprovechan, ¿no? Okay. Entonces sí, es importante revisar. ¿Pero eso también lo hacen las instituciones bancarias financieras? No, usualmente no. Más nada bien más. Las casas de ahorro. Sí, ahí es cuando pongo especial énfasis en esa parte, en las cajas de ahorro o financieras que son más pequeñas y normalmente tienden a tener estas prácticas, ¿no? En el caso de los bancos, usualmente no. Usualmente ellos es tema de contrato de préstamo, estableciendo las condiciones de sus préstamos, ya sea hipotecario, que recomiendo, en todos, recomiendo la compañía de un abogado, a pesar de que pueda costar una asesoría, pero al final, si hay un tema ahí que no sabes qué estás firmando y te afecta, te va a salir más barato que la asesoría. Sí, claro, imagínate. Entonces, por eso lo recomiendo y sobre todo en cuanto a tema hipotecario. ¿Por qué? Porque normalmente el préstamo hipotecario es uno de los créditos más largos. No, es que qué miedo eso. 20, 15, 30, 25 años, dependiendo de las condiciones. Entonces, y normalmente es de los más costosos. Entonces, y que mayores penalidades y que la garantía es la casa. Entonces, por eso hay que ponerle más atención a ese. Es el que más recomiendo ponerle atención en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque imagínate, en 15, 20 años puedas estar ahorita bien, pero ¿quién te garantiza que en el resto del tiempo vayas a estar así, ¿no? Sí, nadie, realmente no podemos garantizarlo. A veces hasta ni en 6 meses. Exacto, enfermedades, accidentes, lo que sea. Totalmente. A veces pues no gozas de la salud como para seguir siendo una fuente de ingresos para solventar esos gastos. Y totalmente, ¿no? Que en ese apartado normalmente contratas un seguro de desempleo o un seguro de vida que te lo ofrecen y lo pagas. Bueno, pero yo no sé, yo soy de la idea que a veces los seguros son los peores porque te tienes que echar el pleito con el seguro también. Yo creo para que hacerlos pagar lo que se supone. Pagar. Mira, hablando de ese punto, yo creo que todo va en base a las condiciones y si es procedente, ¿no? Es decir, si reúne los requisitos, bueno, el seguro normalmente va a cumplir, esa es la práctica real. Si no los reúne, entonces no va a cumplir, ¿no? Yo creo que sería muy claro, es decir, lo que es y de ahí no nos podemos mover, ¿no? No hay mucho margen a interpretar o a negociar. Ok. Algo de alguno de los ejemplos que dices es las compras, pero ¿qué tipo de compras? Todas. Sí, realmente puedes tener... De muebles, de inmuebles. Claro, puede ser bien mueble, puede ser un vehículo, en este caso sería un crédito automotriz, un bien inmueble como sería una propiedad, ¿no? En cualquiera de los supuestos tienden a ser los créditos más costosos o los más largos, promedio 3, por 5, años, ¿no? 3 o 5 o 7 años en los vehiculares en promedio y 10, 15, 20, 25, 30 en los hipotecarios, ¿no? Todos traen aparejada una penalidad, vamos. Sí. En caso de incumplimiento. Todos los contratos tienen aparejada una penalidad, por eso es importante darle atención a esa parte o la mayor atención posible, ¿no? ¿Y cómo identificar que están siendo, no sé, con condiciones abusivas? Ok, ¿cómo identificarlo? Pues yo creo que simplemente si son excesivas. Ok. Digo, si estoy pidiendo un monto por una cantidad específica, vamos a poner un ejemplo, ya sea $100 o 1,000 pesos, ¿no? Pues tiene que ser un porcentaje acorde, ¿no? No me vas a cobrar 3 o 4 veces más a esto si yo te incumplo. Bueno, es que a veces sí se las gastan. Sí se las pasan y sí lo hacen, pero es lo que tenemos que cuidar, ¿no?
Sí. Que luego, o muchas veces lo que me ha tocado es de que, no sé, vas al cajero y solitos ya te están ofreciendo, a ver, espérame. Ujú. A ver, ¿cómo que me quieres prestar X monto? Y no, ¿y sabes qué? ¿Y dónde está el contrato? ¿Y bajo qué condiciones? Y sí, a Totalmente. lo mejor te ponen ahí un porcentaje, pero como dices, hay más conceptos, ¿no? Totalmente, y ahorita que lo dices, no solamente que te ofrezca eso, te lo pone justamente cuando le vas a dar salir o terminar, te Sí. pone esa opción para que si no Sí. pones atención inmediatamente por salir y terminar, le picas y aceptaste un crédito de nómina, un crédito Sí. personal. Sí. Y inmediatamente se te ve reflejado tu cuenta, sí, Y con tasas altísimas, pero con ¿no? tasas muy Y altas. dices, bueno, ¿cuánto te voy a pagar? Totalmente. ¿Cuánto me vas a prestar y cuánto te voy a terminar pagando? Por eso yo recomiendo no caer en la emoción, Ujú. sobre todo en estas fechas. Es lo que digo, la cuesta de enero, que ya le dio una regaladera a todo mundo. La Sí. comedera, la tomadera Totalmente. y Entonces, ¿sabes los qué? A gastos. lo mejor puedo, Ujú. ahorita puedo, pero hay que pensar a mediano plazo. Quizá en enero, quizá en febrero, entonces hay que ser mesurados con esa parte y poner atención al tipo de crédito que solicito y las condiciones que solicito. Y yo como consejo personal, yo digo que si en realidad no es algo urgente, mejor ni lo solicites. Totalmente. Digo, cuando son préstamos personales, ¿no? Totalmente. Que dices, ay, pues 36, plazo de 36 o cortos, Ujú, ujú. relativamente cortos, resulta que ya no sabes ni en qué se te fue ese dinero. Sí, ahí es parte de la educación financiera, es Ujú, decir, como ujú. bien dices, si no lo requiero, pues no lo pido. O si me puedo esperar un poquito más y lo puedo cubrir con mi propio ingreso, pues lo cubro y así evito tener un crédito que eventualmente pudiera desarrollarse en un conflicto por tema de pago de intereses o por una situación adversa. Claro, a mí me pasó algo personal en una institución financiera Ujú. pública, ni siquiera privada, Ok. pública. Según yo, era parte de un trabajo. Cuando ya salgo de ese trabajo, según yo ya había pagado ese crédito. Ok. Resulta que me faltó un pago. No hice los cálculos y Ujú. dije, no, pues no. Y como era descuento vía nómina, Ujú. pues subsistía todavía ese Todavía pago, ¿no? pago. Uno. Pasó el tiempo. Y yo dije, no, pues sí, ya lo pagué. Sí, yo estoy es más, me lo debitaron de mi Ajá. último pago. Sí, hasta del finiquito, ¿no? Ujú, Ya, pues prácticamente Está saldado. ya está saldado. Pero ese uno, que era un pago chiquito, digo Ujú. yo, en mi defensa puedo decir que yo estaba muy chica. No sabía bien cómo estaba la vida, todavía no tenía las responsabilidades de adulta. Ese cachito, a los 5 años, pues casualmente, antes de que prescribiera, me hacen un acto de cobro. Ok. Y yo, ¿cómo que acto de cobro? Pues por un pago que me faltó, se me hizo enorme. Esa deuda. Sí. Y mira, lo que pasa es que hablando Dije, del no lo tema, debía haber pedido nunca. bueno, hablando del tema de instituciones públicas, que sí hay instituciones públicas que dan ese tipo de préstamos, normalmente lo que hacen es descuento vía nómina, como bien dices, Sí. pero el tema que tenemos es que a veces, y me tocó verlo en algún momento, no es precisamente que el empleado no lo paguen o no se lo descuenten, a veces sí se lo descuentan. Ajá. Sin y no es embargo, sí. en este caso recursos humanos o contabilidad no lo entrega o no lo reporta. Fíjate, Y pero se queda, sale de la empresa, sale en este caso de la función o del empleo y eventualmente tiene arrastrando ese concepto que genera deuda. exacto. Ahora, abonando el tema que me comentas sobre casi 5 años y me lo cobras antes de prescribir, sí, normalmente, o lo que hacen algunas entidades financieras, que ya entraremos en los temas de cobranza, pero lo que hacen es reactivar la deuda. Hacen un depósito mínimo de 5 pesos o 10 pesos o 100 pesos, entonces se le da un movimiento a la cuenta, se reactiva y ya no entra en esa prescripción. No, sí, es que le saben. Le saben. Saben su negocio y yo la verdad en ese momento dije, ¿cómo? ¿Que no lo había pagado? ¿Ya qué pruebas iba a tener? No, pues ahora tuve que pagar todo eso, pues para no perder otras cosas, ¿no? O ahora sí un embargo a algún bien inmueble o algo. Sí, pues que no dependiendo vale de las la condiciones, pena. y volvemos al tema, Sí. conocer las condiciones de cada uno de esos créditos es lo más importante, Ujú. para ver si en este caso, si puedo hacer frente a ellos y en caso de una eventualidad, pues también, si también podría ¿Cómo hacer frente protegernos, no? o cómo protegerme. Perfecto. Bueno, pues por el momento es tiempo de irnos a una breve pausa. Ahorita regresamos. Les recuerdo que estamos con el licenciado Diego Eduardo Sauceda Escobar,
hablando claro de qué es el derecho mercantil y los derechos que tengo al pedir préstamos. Ya volvemos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento con más información y consejos en Hablando Claro. Estamos de regreso. Continuamos nuestra conversación con Carla Cuevas e invitados en Hablando Claro. Estamos con el licenciado Diego Eduardo Sauceda Escobar hablando de qué es el derecho mercantil y sobre todo los derechos que tengo al pedir préstamos. Les voy a recordar el número de teléfono de aquí de cabina por si nos gustan mandar un mensajito para algún comentario o alguna observación. Es el 664-599-9446, 664-599-9446. A ver, licenciado, pues ya estábamos aquí hablando de los créditos que si personales, de nómina, hipotecarios, automotrices, todos hay que revisar a qué nos comprometemos, ¿cierto? Totalmente. Revisar a qué nos comprometemos, revisar las letras chiquitas, ya lo habíamos dicho, revisar los intereses, monto, plazos y pena, lo más importante. ¿Qué pasa en caso de incumplimientos o retrasos? También es un incumplimiento el retraso, que no genera el mismo tipo de penas o consecuencias. Pero nos también genera. trae, ¿no? Claro. También trae una cierta penalidad. Siempre, por lógica, siempre debe de ser menor a la penalidad de un incumplimiento total. Exactamente. Okay. Ya nos vamos entendiendo. Ok, pues bueno, hablando de créditos, yo creo que podemos pasar a tocar lo que es la cobranza. Okay. ¿Qué pasa si incumplí? ¿Qué pasa si incumplimos? Ahí viene lo bueno. Sí, digo, la idea de cualquier crédito y de cualquier persona sujeto del mismo que lo pide es pagarlo en tiempo y forma. Sí, desde luego, es lo que se planea, Totalmente. ¿no? Y hasta por historial crediticio, Totalmente, como ya dijimos. porque tocando el tema de historial crediticio, por supuesto, puedo ir adquiriendo créditos pequeños en diferentes instituciones o en la misma. Si los pago en tiempo y forma, entonces en algún momento me suben ese monto de crédito, lo cual me permite adquirir una buena calificación. Una buena calificación en el buró, que ahorita tocaremos más ese puntito. Okay. Nos va a permitir también
poder adquirir una propiedad más costosa o bien un vehículo más alto ese crédito, ¿no? Entonces sí tiene sus beneficios. Un trocón más grande. Un trocón, exactamente. Exactamente. Okay. Entonces, bueno, partiendo ahora sí, ¿qué pasa si le incumplo? Yo creo que es una duda muy habitual, ¿no? No por gusto, sino a veces es porque así se dan las condiciones en el día a día, ¿no? Las eventualidades están a la orden del día, Totalmente. Alguna enfermedad, una incapacidad total, parcial, como sea. Y nunca sabemos cuándo puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, tomando primero es, si incumplo, entonces viene una cobranza. Okay. Y hay que conocer dos variantes, ¿no? Que es una cobranza, vamos a decir, legal, correcta, adecuada, y una cobranza ilegal. Ah, caray, a ver, la cobranza ilegal. Ilegal, ok. ¡Qué horror! Dejémoslo mejor para el último. Para el último, sí. Ok. Entonces, la cobranza legal. La cobranza ¿Cuándo legal estoy frente a una cobranza adecuada, legal? legal. Adecuada. ¿Cuándo? Apegada a derecho. Apegada a derecho. Cuando evidentemente incumplí, no pude pagar la cantidad económica, entonces la entidad financiera, la que sea, nos va a hacer el primer acercamiento, que normalmente es amistoso y normalmente es bueno conocerlo. Es correcto contestarle y es lo ideal. A veces no les contesta, ¿no? Es, oye, ¿sabes qué? Te retrasaste, te lo hacen llegar vía un mensaje de texto, una llamada, etcétera, y empiezan, aunque molestamente para muchos, pero al final me están recordando una condición a la cual estoy sujeto. Es decir, tengo un crédito y tengo que pagar. Entonces vamos a decir, es correcto. Después de ahí, un acercamiento vía telefónica, todo es correcto y tienen que seguir sus gestiones de esa forma y eso sería lo correcto. Es muy simple, muy básico y sencillo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante aquí o el conflicto cuando es ilegal? Normalmente el proceso de un cobro de deuda es el siguiente. Cuando la entidad financiera hace su proceso correcto, que normalmente es dentro de la misma y su departamento de cobranza, y no hay un resultado favorable. Y que han de tener un trabajar. Sí, normalmente los porcentajes son altos, ¿no? En especial en las fechas de enero y febrero. Ay, sí, la cuesta de enero. La cuesta de enero. Entonces existe su despacho y si ellos no lo recuperan, normalmente ya hacen sesiones de esas deudas o ese paquete de deudas a ciertos despachos. A ver, chiquito, debes, ven para acá, ¿no? Totalmente. Aquí es cuando se puede dar la cobranza ilegal. El despacho normalmente tiende a ser que esto es un delito federal. Entonces se tiene que considerar como tal. Es cuando hacen incumplimiento en los horarios de llamada. ¿A poco? Cuando marcan a las 11, 12 de la noche, es malo. Y pueden presentarse lo más básico, directamente a Conducef y presentar una queja con el despacho para que Conducef de forma regulatoria pueda revisar esta situación. Y si no, una denuncia. Y bueno, me imagino que porque muchas veces son despachos, aunque sean, no sé, al interior del país con los cambios de horario. Sí, claro. También tienen que tener la conciencia que están hablando. Sí, totalmente. No sé, a Mexicali, por ejemplo, a que nos están escuchando en Totalmente. Mexicali. Tienen que ajustar sus horarios de gestión. Normalmente empiezan con despachos en el centro de la República, hablando de las entidades financieras más grandes, y tienen que ajustar sus horarios. Si es más temprano, si es más tarde, ellos Señor, tienen que señora, empezar. si le marcan. Si le marcan a las 4 de la mañana. Si le marcan a las 4 de la mañana, no se deje, vaya y presente su queja a Conducef. O no es el despacho. ¿Quién sabe quién será? Entonces sí, eso es lo básico, tienen que ajustarse. Y después, cuando ellos ya no tienen recuperación, normalmente los ceden a despachos locales. Que normalmente ya tienden a regir el horario y evitar esos errores, pero con prácticas peores. ¿Cómo? A ver, platícanos. Las más comunes. Las más comunes. Se presentan y dicen, soy del actuario. O y un ni papel. Siquiera, ¿no? No, ni siquiera son abogados. Ay, ya sé. O pegan un papel y dicen embargo precautorio. Ay, sin cero folios, sin cero sellos. Sin ser siquiera personal de la actividad jurisdiccional. Simplemente no lo son y eso es un delito federal que tiene una pena privativa de 1 a 4 años de cárcel. Pero imagínate, de aquí a que el ciudadano de pie a pie que vea, no sé, pegado, como dices, una hoja en su negocio o en su domicilio. O a veces sus referencias. Se los llevan a casa las referencias o hasta en el mismo carro, me he enterado, que llegan y se lo pegan en la ventana. Entonces, oye, ya ni el alcohol, digo, los de los retenes. Los de los retenes, que te lo pegan en la puerta, no en la ventana. Yo lo he visto en la ventana. ¿No? O sea, ¿qué haces con ese papel? Identificas que hice embargo y que debes y no sé qué tantas cosas. Pues sí te asustas, digo, claro. La gente que no tiene el acceso o no es especialista en derecho, claro, por eso traje al especialista. Y por eso les recomiendo siempre asesorarse de la forma correcta. Sale más barato una asesoría. Porque qué tal en una de esas sí es cierto, ¿no? Ok, cuando sí es cierto aquí es muy fácil y es lo que yo les digo, hay que revisar las formalidades básicas, que es que sea personal del juzgado.
Y si es personal del juzgado, se va a identificar como tal. Va a mostrar su gafet, su credencial, mi nombre es tal, vengo de tal juzgado y vengo a practicar esta diligencia. Sí, número 1, acto Entonces, de autoridad. Sí, que sea una formalidad. autoridad y se va a identificar como tal. Ujú. Segundo, tiene derecho el deudor a tener un proceso, a ser oído, a ser escuchado y a ser vencido en juicio. Entonces, primero le va a entregar una serie de documentos Ujú. para que él tenga conocimiento y pueda contestar ese proceso Que le van a iniciar, ¿no? que le van a iniciar, ¿no? O Ok. que ya está iniciado y que iniciado, está ajá. corriendo y tiene un término para contestar. Entonces, le van a entregar, que normalmente le llamamos copias de traslado, ¿no? Es todo ese material para que conozca de dónde se funda esa acción. Las copias de traslado las entendemos como las pruebas El que expediente, pudiera sí. tener que la ofrece el acreedor. Exactamente. ¿Qué Ok. sería? Sería lo que le están acusando, lo que le están demandando, Ujú. qué pruebas tiene y el término que tiene para contestar. Entonces, eso sería lo que le van a entregar para que conozca todo el acto y entonces tendrá su Puede derecho. acudir con alguien. pues. Exactamente, de buscar ya sea un abogado privado o un abogado de defensoría también, Ujú. contactarle, ¿para qué? Para que le asesore y le apoye con este tema. Lo que sí es muy importante es nunca dejar pasar esos documentos. Ay, sobre todo. Y decidirse cuanto antes, porque traen Sí. término. En término. Para empezar, es una papa caliente. Sí, entonces me ha tocado muchos de, si lo dejo ahí no pasa nada. Sí, y o en lo que piensan que hago con eso, ¿no? Entonces lo importante es Te tomar comes acción. el término. Sí. No, es y más aparte complejo. si quieres tener una adecuada defensa, Se necesita tiempo para que también tu el representante especialista tenga que sí, trabajar. Eso, claro. eso es vital. Sí. Entonces, partiendo de ahí, siempre un acto que sí sea de una autoridad jurisdiccional va a ir debidamente con las formalidades. Y esas son las más básicas. Todo lo que no venga de esta forma es muy simple. Es un acto de cobranza ilegal. Cualquier papel, cualquier sello, cualquier supuesta llamada, cualquier supuesto fiscal, porque les marco, soy el fiscal, soy el actuario y te voy a... Sí. No, eso no. Te voy a eso no embargar es. ahorita todo lo que tenga a la vista. Totalmente. Y no les digo, no se preocupen, realmente sobre exacción no, pero sí que se ocupen. Es decir, Ajá, sí. entonces tengo un crédito que dejé pasar, tengo que ver cuáles son las condiciones y acercarme a la entidad financiera. Ahorita que dices, dejé pasar un crédito, a lo Ujú. mejor hasta hay varios, Puede pasar, puede ¿verdad? pasar. Puede ser que ya lo ande correteando a cierta persona por parte de varias instituciones Ujú. financieras. O de la misma. A veces un O crédito de- sí está saldado y sí está liquidado y a veces otro no. A veces tengo 2 tarjetas de crédito, tengo 3 de la misma institución Claro. y 2 sí están bien. pero O otra con no. uno la hipoteca y con el Exactamente. otro la automotriz. De la automotriz, exactamente. Que normalmente lo que es en hipoteca tiene una garantía hipotecaria. Entonces, es decir, se inicia un proceso y la misma casa es la propia garantía. Y cuando son préstamos entre particulares, es lo mismo, ¿no? Más complejo, ok. complejo porque no tenemos como tal una entidad regulatoria y tienden a poner Bueno, condiciones. pero el proceso de cobro legal. Sí, es totalmente el mismo. No pueden llegar golpeadores, no pueden llegar esas amenazas. No, definitivamente no. Entonces el proceso es el mismo, aunque sí todavía más atención. ¿Por qué? Porque las condiciones no están reguladas y aquí voy a hacer en base a ese comentario, un paréntesis. Ujú. Normalmente las instituciones de crédito tienen lo que se le llama contratos de adhesión. Ajá. Y los contratos de adhesión son esos contratos que ya de alguna forma ya están regulados por las entidades financieras. Y que se supone que tienen que estar registrados. Y están ¿no? registrados y Ujú. revisados para que no tengan ese tipo de prácticas abusivas. Pero te adhieres A a las lo condiciones. que sí, a lo que tu acreedor Es lo que ya quiera pactó. decir. Sí, Exactamente. por ejemplo, en una ocasión me tocó analizar de los contratos, un contrato de adhesión que estamos súper no familiarizados, pero todos alguna vez, el del contrato de la energía eléctrica. Ok, es Ese es otro contrato de adhesión. totalmente. Y es el más básico Y porque... es el más básico porque todos de Te- pérdida un servicio de luz tenemos. Y no te lo permite negociar. Y Son no. las condiciones. Son las condiciones que te pone cierta institución. ¿Quieres el servicio? Adelante. ¿No lo quieres? No te lo doy. Totalmente. Sí, sí. Entonces, Es partiendo... de telefonía. Totalmente, también, totalmente. sí. Quieres mi servicio. Y si te das cuenta, casi siempre son contratos de 1 o 2 páginas, pero con letras muy chiquitas. Y casi nadie tenemos acceso por ejemplo, al de energía eléctrica. Totalmente. No te lo dan. No te lo dan. Te dicen, te llega con tu recibo el pago
y eso es todo. Habemos raras de que, no quiero mi contrato. Que volviendo al punto, son de los derechos, para que no los olvide la audiencia, los derechos de los deudores. Conocer mi monto de crédito, conocer mi servicio que me están dando, conocer el plazo que lo tengo que pagar, la pena. Una copia ¿Por de mi retraso contrato. o por falta de? ¿No? Exactamente. Y también, algo muy bueno, ¿qué pasa si yo hago pagos adelantados? Sí, porque también puede ser. Puede ser, hay algunas entidades que no te lo permiten, pagos a capital, no te lo permito, o bien de todos modos me pagas el interés, o hay otras que te dicen, si me pagas a capital, evidentemente el interés se recorre hacia atrás y pagas menos. Está bien, es importante conocer todas esas condiciones, no todo es malo, pero sí hay que conocerlo todo. Oye, Eli, pero te interrumpí porque estábamos hablando de cuando son entre particulares, que su cobro también puede ser legal o ilegal. Sí, puede ser legal si lo hacen de la forma que ya expliqué, e ilegal si lo hacen con prácticas abusivas, ¿no? Sigue siendo un delito y también son susceptibles de estas penalidades, ¿no? ¿Qué más? Porque sí recomiendo cuando son entre particulares, pues 2 cosas. Una, si es un crédito entre particulares, pues siempre hacerlo por escrito. No importa si son familia, amigos o no, siempre es por escrito, porque entender el contrato como nuestra base de referencia. Si nos llevamos mejor, excelente. Si te lo pago antes o me cobras menos, muy bien. Pero si hay conflicto, aquí tengo mi base. Claro, para protección de ambas partes. Para protección de ambas partes. Y si no, independientemente de eso, pues ahora sí pasamos al tema de que en esos contratos privados a veces se estipula mucho que no está regulado. A veces vienen intereses del 25, 50, 75%. Pero ahí no saldría, bueno, sí, no es que estás diciendo penalidades, porque en dado caso... Que no son correctas. Ajá, pero por ejemplo también hasta incluso pues la tasa de interés. La tasa, sí, sí, acuérdense que si se van arriba del 5... Ya es usura. El 5, ¿no? O el 5 o arriba del 5 arriba del 5. Y es usura y eso está peor, ¿no? Salvo que tengamos conceptos específicamente para cada cosa, ¿no? O bien puede ser pero no generalmente interés, pero digo, lo que yo he platicado así como te comentaba en el corte, claro. Por ahí alguna amistad que de eso se dedica, y dije, a ver, caray, aquí esto es usura. Sí. Entonces, totalmente. a veces también por no saber, si usted va a prestar, no puede cobrarles más del 5%. Que sí lo hacen. Sí, por eso digo. Y es parte sí también de las defensas del abogado en el caso de un juicio, decir, oye, este monto está desfasado, es una usura y es un medio de defensa, que son las excepciones o defensas en una contestación, ¿no? Entonces es importante también conocerlas, por eso repito, es conocer tus derechos, conocer tu contrato, pedir una copia de tu contrato, porque hay entidades que no te lo dan. Lo firmas y luego te lo mando y nunca llega. Entonces conocer tu contrato y entonces las condiciones, buenas o malas. Al final creo que si quiero un crédito tengo que sujetarme al mismo y también obligarme en los términos del mismo. ¿Y qué otra cosa hay para abonar aquí? Para abonar, yo creo que mucho. ¿Qué podemos decir? Poner especialmente atención en el tema de cobranza. Lo recalco mucho porque es muy habitual con entidades que no puedo decir el nombre, pero son muy comunes y normalmente en enero o febrero van a ser más comunes, ¿no? Por la cuesta de enero. Entonces es un tema a considerar, es decir, cómo se hace el acto de cobranza. Si llega normalmente el de la motito, normalmente llega a dejar un requerimiento. Bueno, que ese requerimiento sea de pago, pero que no simule ser una demanda. Ok. Que ya no la simule, simulación ahí ya no suena que bien. no tenga sellos que parecen fiscalía o que dicen F y está abreviado y luego de alguna otra forma, pero simula o el dibujo o el diseño y en vez de ser el logo redondo de FG a lo mejor. Hasta eso. Sí, hasta claro, eso y eso está en la penalidad dentro del 1 a 4 años de prisión, ¿no? Entonces, sí son prácticas muy ilegales y sí, normalmente las personas es su mayor temor. Oye, me van a embargar, me voy a quedar sin casa porque me llegó esto. Bueno, no sé, necesitamos ver las condiciones, necesitamos analizar, pero de inicio esto no es correcto, eso no está bien y esto realmente no tiene validez. Como digo, no hay que preocuparnos, pero sí ocuparnos en la situación, en el crédito o en las condiciones que tenemos. Y si nos llega algo como eso, guardar la calma, como totalmente. Sí, yo diría que por lo menos los primeros 10 segundos hay que respirar. Después de 10 segundos, un minuto, ya entonces vemos qué es. Buscar un abogado, repito, digo, no necesariamente tiene que ser privado. No, y créanos que hasta nosotros que somos abogados hay situaciones incluso personales que dices, caray. Sí, ¿y sabes por qué pasa? Claro, porque también. a veces yo creo que es parte de, pues somos humanos, ¿no? Sí. Y al final, cuando se trata de nosotros,
a veces somos emocionales. Claro, y no somos totalmente. objetivos. Sí. Y cuando perdemos la objetividad, entonces no podemos verlo de la forma correcta, inclusive aunque nos dediquemos a ello. A veces es, sí, me estresé, me preocupé, tengo esa situación, ya no lo voy a ver de una forma objetiva y me voy a volver emocional. Y nos pasa a todos. No, y me acaba de pasar En todo. recientemente, no tan así, fue con el SAT. Yo que soy abogada fiscalista, llega un Es lo que momento te en iba a que decir. sí, me llega y fue hace poquito. No me acuerdo si le platiqué aquí a mi productor. Me llega un mensaje de texto del SAT. Y ya saben, ¿no? Que si las extorsiones, a veces también hay que tener cuidado, ¿no? Totalmente. Pero a la par me llega también un correo que son los medios de contacto que tengo con el SAT, ¿no? Ok. ¿No? Pues que me llegó una notificación. Buzón tributario. Sí, y yo dije, ¿pero por qué? Dije, ¿cómo? ¿Cómo ahora yo qué? cumplo? Tengo ¿cómo? todo al ¿Por corriente. qué no? Entonces empecé y dije, a ver, cálmate. O sea, yo decía, Primero no, sí, es lo cálmate, primero. Respira. pero abre el correo, Sí, métete porque al ¿sabes qué me ha buzón. pasado? Que a veces no lo abren. Ajá. Si no Sí. lo abro, Sí. si no veo el mensaje, si no Sí. contesto, no pasa nada. Sí, exacto. Y pues no. Y a veces te sale peor, ¿no? Ya te notificaron. Totalmente. Ya corrió el término, el aviso y Ujú. todo. Total que dije, no, pues voy a entrar. Voy a entrar a ver qué. Más vale que cheque que A todo tiempo. está bien. Correcto. Dije, pero, o sea, son los 2 puntos de contacto que tengo registrados. Dije, a ver, era una cancelación de factura. Dije, Dices, fue qué por nada. caray. Sí. Fue por nada. Pero a lo que voy con esto es que hasta nosotros, que somos especialistas, Totalmente. te llega un documento, a ver, no, primero la calma de qué es esto, por Ujú. qué. Y con mayor razón, es por eso que a la población en general es lo que yo recomiendo. Primero respira, te llega un documento, te llega un mensaje, Pero te están actívate, hablando. muévete y ya sale. Exactamente, respira unos segundos, baja la Porque adrenalina puede y ahora ser, sí hay que verlo. porque pudo haber sido, sí, a lo mejor que no presenté algo, ¿no? Entonces, Sí, a veces inclusive puede haber, hablando de esos puntos, puede haber que algo nos presentó. A veces te piden que actualices el domicilio. Porque Claro, en las condiciones de los tonteras. créditos es mantén actualizado el domicilio. sí. Entonces te piden actualización de o domicilio. algún, no sé, teléfono de contacto. Exactamente. Segundo. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando intentan ofrecerte otro crédito. Estás al corriente. Te intentan ofrecer otro crédito, ya no tienes ese teléfono o tenemos bloqueado el número desconocido. Sí, no sí, entra y empiezan insistentemente. Y entonces, caray, algo incumplí, ya no contesto. Claro. Entonces, no, primero hay que ver, pero también, como lo dijiste, hay que tener cuidado con las estafas. Sí. Que si venga de un medio de contacto luego. oficial o bien lo que Sí. yo recomiendo, porque no sabemos a veces los números, no los tenemos Ujú. guardados, es tengo curiosidad o tengo duda que sea mi entidad financiera, voy a sucursal. Sí, Y definitivamente. ahí normalmente hay un teléfono Sí. que te dice, no es conmigo como ejecutivo Ay, asesor, sí, pero la marca mentada línea directa. la ¿no? línea directa, sin decir el nombre, pero cada una tiene su línea directa, Ujú. marca ahí. O Ujú. bien ellos mismos te dicen, aquí está, o voltea el plástico, voltea la tarjeta o ve el contrato y ahí viene el número. Marcar, tengo una duda o me ofrecen otro crédito. Ujú. Bueno, Ujú. directamente. O en la aplicación móvil, lo tengo ahí activado, lo acepto y ya veré qué me pide. A veces piden actualizar comprobante de domicilio, Sí. identificación, pero como insisto, no todo es malo. Lo que es malo es dejar de actuar, dejarlo Ujú. pasar. Ahí es cuando O los confiar de conflictos- más. O confiar de más. Ujú. Sí, porque ahorita que lo mencionas, en confiar de más pasa. Oye, es que me pidieron ser aval. Ay, no, qué horror. Oye, es que mi amiga, mi prima, mi Uy, familiar. es que a veces ya no sabemos a quién recomendar y quién Sí, no. y si te dijera que la realidad es que la mayoría de los problemas financieros en Son temas entre familia. son entre familia y entre amigos, parientes. por desgracia, que es con quien más confiamos Claro. y con quien no tendemos a firmar esos contratos. No, pues no. No. Entonces, termina pasando, pero sí también recomiendo, abonando un poco y sumando un punto importante en el tema de los avales, es considerar a quién voy a ser aval y si realmente estoy comprometido con ser aval de esa persona. ¿Por qué? Porque hay que entender que un aval es un obligado solidario. Y hay una Ojo, exclusión audiencia, que sí. normalmente en los contratos se ponen. No necesariamente tienen que cobrarle al deudor primero. A veces van directo con el aval. ¿A poco? Esa sí no me la sabía. Es posible. Entonces, Ujú. como aval o obligado solidario, si yo sé que el deudor no me puede pagar, entonces nos vamos con el aval. Ok. Entonces, sí, por eso recomiendo siempre, el contrato es nuestra base, nuestro parámetro de referencia. Si todo está bien y somos súper amigos, excelente. Pero si hay conflicto, vamos a irnos a ese contrato. Es lo más Ujú. importante, ¿no? Las Ay, no. condiciones.
Oye, y por ahí también había leído que señales de alarma en préstamos express también, ¿verdad? Ok, como lo comentamos en un inicio, es un préstamo express y normalmente el préstamo express viene Es como, del cajero, ¿por qué me quieren prestar tan rápido? del cajero, de la app. Normalmente, ahorita en los medios electrónicos, abro mi app y me ofrece un préstamo de X cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el medio de alarma? Hay que entender que no necesariamente es malo. A veces los bancos tienen cierto monto a nivel nacional o internacional de créditos que colocar para subsistir cada año, es decir, con el pago de intereses. Ah, no, pues sí, pues ahí está el negocio. Es el negocio. Tienen Sí. que mantener otorgando créditos y colocando para después cobrar. Sí, Entonces claro. tenemos esa dinámica. Alguien ha de incumplir. Alguien ha de incumplir, exactamente, y de ahí ahí ya vamos a saquen su subsistir. ganancia. Sí, Exactamente. sí. Entonces no necesariamente es una señal de alarma. Más bien, Ok. si no estoy en condiciones, ahí sería la señal de alarma. No lo debo tomar. No porque me lo ofrezcan, debo de agarrarlo. Ajá, exacto. Número 1. Uno, sí. Sí. No porque me lo ofrezcan, lo agarro. Si no son mis condiciones, pues gracias, pero no. Mucha tentación, pero no. Ajá. Entonces, cierto. Entonces, pero de nuevo, ¿cómo cuidar que no sea una señal de alarma? Es acudir a la entidad financiera. Ok. Oye, ¿sabes qué? Me llegó un mensaje de texto, me llegó una aplicación. No recomiendo abrir los mensajes de texto ni las ligas porque No, por seguridad no acuérdense es que correcto. les clonan la Totalmente. información y todo. Entonces, pero sí acudir a la entidad financiera y validar la información. A mí me ha pasado. Veo la información, me llega en la aplicación, voy a la entidad financiera, tengo esto, ¿lo tengo autorizado? Sí, lo tienes preautorizado. Ajá, ¿O lo tienes sí, ya autorizado? lo manejan el preautorizado. El preautorizado. Ajá. Nada más Nada más actualízame. falta que digas que sí. Que sí, exactamente. Entonces, ok, ¿me interesa o no me interesa? Pero yo ya sé que es correcto. Entonces, una señal de alarma es eso, sería cuidar que sí venga de la autoridad correctamente, es decir, autoridad financiera, banco, caja, préstamo, etcétera, ¿no? Entonces, que sí venga de ellos, cuidar eso. 2, cuidar, de nuevo, monto, Ok. tiempo de pago, pena, etcétera. Entonces, eso sería lo más importante y lo más vital, ¿no? Cuidar eso. Esos son los red flags. Ujú, sí. Ahorita tan de moda, Tan ¿no? de moda, sí. ¿Cuándo ir a la Conducef? ¿Cuándo ir a la Conducef? Cuando yo considero que algo no es correcto. Como que algo no me late. Si algo no me gusta, si me están mandando mensajes a deshoras, si yo creo que sí pagué y tengo mis comprobantes Ok, y ya muy fui al banco importante. y no me hacen caso, voy a Conducef. Ujú. Voy a Conducef y ahí en este caso presento mi queja, presento la información y ellos estarán notificando, contactando con la entidad para llegar a un acuerdo. Normalmente es en una conciliación y normalmente se intenta llevar de la forma más pacífica y económica. Realmente no tiene un costo para el usuario. Oye, estaría muy bien saber las estadísticas, saber qué institución financiera es la que más tiene quejas Totalmente. en Conducef. Bueno, yo creo que pudiera ser un tema buen para un dato. programa en el cual Sí. tenemos estos montos Sí. otorgados de crédito y estas instituciones y estos despachos, porque también hay porcentaje de instituciones que tienen despachos con prácticas ilegales. Claro, debe de. Digo, por la cosa, dicen por ahí que el fin justifica Que los los- medios, pero pues No también necesariamente. no siempre aplica. Exactamente, pero sí, acudir a la Conducef siempre si tengo o considero que algo no está bien, algo en mi crédito, en mi situación o algo que ya le manifesté a mi acreedor, que en este caso sería quien otorga el préstamo, pues entonces acudir directamente a la Conducef, como una Que entidad de hecho, regulatoria. por ahí tengo conocimiento, me vas a desmentir o no, que la queja se presenta por internet, ¿no? Sí, es Y posible, es muy noble, totalmente. porque te va llevando para que hagas el escrito, o sea, que hago el script. De hecho, ya tiene hasta un formato Ajá, prediseñado sí. y ya tengo inclusive para cargar ciertos documentos. te va a ciertas preguntar, pruebas. sí. Digo, yo por ahí Se presenté genera un una queja. folio y después ya hay una cita. Yo presenté por ahí una queja, pero contra un seguro. Ok, Un excelente. seguro, y seguimos peleando. Bueno, ya en cuanto a los tiempos, será parte del gobierno, ¿qué te digo? Pero sí es iniciar los procesos. Ujú. Hay ciertas instancias, ciertas autoridades o ciertas, como en este caso Conducef, que están ahí Lo que sí fueron rápidos ellos, o sea, sí, nada más que andamos todo en el estilo y en el en la afloje. audiencia conciliatoria. En este. Sí, no, soy totalmente, digo, a mí me faltaron pruebas lamentablemente, Ok, pero fue más bien para, digo, la gente que nos escucha del otro lado de la frontera, cuando, digo, en mi caso se me Ujú. quedó mi vehículo ok. en San Diego, En San Diego. entonces, Que es todo un tema, el tema No. como qué horror. somos ciudadanos y normalmente se olvida, vivimos en una ciudad fronteriza, Ujú. nuestra actividad está
La mitad ahí a la mitad ligada. acá, ¿no? Es muy habitual ligada. cruzar y volver Sí. a cruzar y se me olvidó algo, o vienen los regalos y vienen las compras. Sí, y o cruzo. hasta para hacer ejercicio nada más. Sí, dices, Cruzas y te vas a correr a la Bahía de San o Diego. me voy a ir a así, comer, me voy a ir a Coronado. cenar Sí, y me también. regreso. Sí. Es lo más habitual y sí es un tema importante que conocer de nuevo. ¿Cuáles son los términos y condiciones de los seguros? Claro. No voy a Es un generalizar, temazo. pero voy a decir puntos importantes. Normalmente los seguros no te traen tu vehículo a México. No, no quieren ni responsabilizarse del Norma- gasto y barato no salió. Y no, normalmente lo que hacen... La grúa no, binacional. porque Sí, no, no y te voy a decir fue. otro punto importante. Normalmente tienes 1, 2 o 3 servicios de grúa ya de 25 a 50 millas. No, Entonces, si pues, te quedas más lejos, Ya valiste. y tienes que usar uno, pero no te da las 50 millas. Termina, te entrega tu vehículo, de ahí llamas a otro proveedor y ese otro proveedor usa el otro servicio. No, es un calvario. Y no te lo pueden cruzar por temas internacionales de aduana, etcétera. Ay, Entonces, y esa es otra. Y aunque sea carro nacional, ahí me está Totalmente, atorada en la aduana. totalmente te piden que sea un servicio de grúas que se dedique únicamente transfronterizo, ¿no? Es decir, Sí. a traer y regresar los vehículos. Es todo, digo, tenemos material para muchos programas. Sí, sí, y muchas experiencias y Totalmente. anécdotas, ¿no? Sí. Y hablando de anécdotas, una sí ya casi estamos por terminar, digo, nos Ujú. faltan un ratito más, pero lo más recurrente que te ha tocado a ti como especialista, que los clientes que acuden contigo, ¿qué es qué solución buscan? ¿Ya están bien atorados en su Normalmente crédito? es esto, es eso, dejan pasar el tiempo. Ok. Normalmente ese es el mayor problema que tienen en este caso los Digo, clientes. ¿como en todas las preventivo? sí, en todas las materias. Ok, Hablo como tanto ya sea preven- hipotecario, ya Ok. sea automotriz, ya sea créditos personales o créditos de nómina, etcétera. Normalmente tratan de dejar pasar el tiempo y no de manera dolosa. Ujú, Simplemente sí, es ¿no? luego lo pago, Se luego lo intento, confía, luego puedo. Y ya cuando se va desidia. haciendo esa bola de nieve, llega un momento en el que ahora sí ya tengo un proceso, ahora sí ya me van a demandar la hipoteca, ahora sí me la van Hasta a ya engravar. tienes un embargo. Sí, totalmente. O me ha pasado, Lick, me vinieron a demandar, aquí está, porque a veces hasta lo leen y lo saben. Ah, muy bien. Es que ya tiene 5 días, ya tiene 7 días, ya tiene 10 y estamos en un día. No. Entonces ahí es, aunque dejemos lo que digo, los términos cambian dependiendo de la materia, pero aunque dejemos lo que tengamos que dejar y tengamos toda No, la no, no experiencia, es no lo- tenemos el tiempo suficiente para recabar las pruebas. Exacto, sí. Entonces ahí, ¿qué pasa? Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. De nuevo, ¿por qué? Por desidia, como lo dices. Sí. Por la falta de poner atención, al Ujú. final termina afectando. Ah, Entonces, no están locos, no les debo nada. sí, me ha tocado, no les debo, yo les pagué. Y ahora de por sí les pagué un montón y ahora quieren que... Pero corre el tiempo. Exactamente. Entonces, de nuevo, quizá no es que me preocupe, pero sí que me ocupe. Desde que llega la primera notificación, desde que me hacen el primer contacto, es conocer, si lo olvidé y no sé por qué, que normalmente siempre sabemos por qué es, pero es conocer qué es y ocuparme, qué tengo que hacer, porque también es posible acercarse a la entidad financiera y hacer un refinanciamiento, Claro, pudiera que es más ser, habitual en Estados ajá. Unidos. Me acerco y hago un refinanciamiento de deuda, que sí subirá mi monto, pero mi adeudo lo envían al final Ujú. del crédito, y al momento estoy al corriente. Figura que también tenemos en México. No, y pues eso ya te hace... Por lo menos te Pues, libera te hace de paz. momento del Sí. atraso y estoy al corriente, ¿no? A lo mejor daré un pago a capital, estoy al corriente, sí, voy a pagar más, sí, se fue otros 2 años más, tal vez, pero el día de hoy no soy sujeto de esos procesos. Perfecto. A ver, bueno, entonces ya ahora sí casi para terminar, si llegamos a tener un problema, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos encontrar? Con gusto. Pues bueno, la información te la dejo para que sea compartida Claro. de esa claro. forma y pues bueno, estamos a su disposición en la ciudad de Tijuana, bueno, en el estado, finalmente, para todo lo que sea tema mercantil, ¿no? Que reitero, mercantil no solamente es actos de comercio entre empresas, Ujú. es también todos los que somos sujetos de ese derecho con esas empresas, comercios y particulares, ¿no? Y si le seguimos escarbando más, No, Ale, nos da mucho. yo creo que te voy a invitar a que platiquemos del buró de crédito, porque Excelente. también creo que ese es un tema Pues muy mira, importante. Es importante y te lo resumo. Ah, ok. de rapidito, ¿no? Sí. Eh, En un minuto. En un minuto, buró de crédito es un registro en el que todos estamos. Ujú. Tenemos una calificación crediticia. Buena o mala, pero ahí estamos. Estamos. Desde que Ok. agarramos el primer crédito, estamos en buró de crédito. La diferencia Ujú. es cómo estamos. Ok. Cumplimos con los créditos, estamos palomeados en verde y somos sujetos de otro crédito. Por ahí supe que si estás en mala calificación para borrar eso, ese es el problema. Sí, normalmente. Es tardado.
Sí es tardado, de 5 a 8 años, dependiendo de la institución crediticia. Wow. Y no es que se borre, simplemente se va hacia el histórico. Ok. Pero de todos modos, por ese tiempo, pues no somos sujetos de créditos. Ajá, ya con eso ya trae la penalidad. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí que, pues ya saben, aquí todos los miércoles, ya sea temas que eduquen, que inspiren o sobre todo que sumen valor. Los veo el próximo miércoles y nos vemos. Esto fue Hablando Claro con Carla Cuevas. Gracias por unirse a nosotros en Hablando Claro. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y valioso hoy. No olviden sintonizarnos la próxima semana para otra hora de aprendizaje y crecimiento. Hasta luego.